En las vastas sabanas de África, donde el amanecer vestía el cielo con tonos anaranjados y el viento susurraba entre los altos pastos dorados, vivía un leopardo hembra llamada Kaya. Kaya era conocida por su elegancia y fuerza, cualidades que la hacían destacar entre los depredadores de la región. Su mirada, profunda y desafiante, reflejaba el espíritu de quien había enfrentado muchas batallas y aprendido lecciones en cada una de ellas. Pero Kaya tenía una lucha interna que no todos conocían. En su corazón, guardaba una herida invisible, el rencor. Cada ofensa, cada traición, cada acto de injusticia se quedaba grabado en su memoria, como una espina que nunca lograba sacar del todo. Aunque fuerte por fuera, Kaya sentía que este peso la debilitaba de maneras que ni siquiera ella podía comprender del todo. Comencemos con la historia de Kaya, y descubramos cómo aprender a soltar el rencor para encontrar la verdadera fuerza. La brisa de la mañana acariciaba suavemente la hierba, llenando el aire con el murmullo de hojas danzantes. Bajo la sombra del majestuoso baobab, Kaya encontró un refugio perfecto. Cerró los ojos, dejando que el calor del sol en la distancia y el canto rítmico de los insectos la envolvieran en una calma profunda. Pronto, la tranquilidad la llevó a un sueño reparador, donde las llanuras se extendían infinitas y ella corría libre, como si nada pudiera alcanzarla. Era un momento de paz que se rompió de golpe. Un dolor agudo y punzante la sacó del ensueño con un gruñido de sorpresa. Kaya se levantó de un salto, tambaleándose mientras su pata trasera temblaba bajo su peso. La punzada parecía intensificarse con cada segundo, y el ardor subía como un fuego implacable por su extremidad. Cuando miró hacia abajo, su corazón dio un vuelco. Allí estaban, claramente visibles, las marcas inconfundibles de dos colmillos que dejaban un hilo de sangre que goteaba lentamente en la tierra seca. Alzó la mirada rápidamente, y a unos metros, entre las hierbas altas, distinguió a su atacante, una serpiente venenosa. Su cuerpo esbelto y escamoso se movía con una calma perturbadora, como si aquel ataque fuese un acto común y sin importancia. Sus escamas reflejaban los rayos del sol, brillando con una belleza casi hipnótica, pero sus ojos eran fríos, inexpresivos, ajenos al daño que acababa de causar. «Yo no te hice nada, ¿por qué me atacaste?», rugió Kaya, con la voz cargada de furia y desesperación. Pero la serpiente no respondió. Continuó su camino, sinuosa y silenciosa, desapareciendo poco a poco entre las sombras de los arbustos. Era como si el mundo mismo se burlara de su dolor, dejándola allí, sola con su herida. Kaya bajó la cabeza y gruñó entre dientes. El dolor no era lo único que crecía en su interior. Una furia desconocida empezaba a arder en su pecho, tan intensa como el veneno que ahora se esparcía por su cuerpo. No era solo la injusticia de aquel ataque inesperado lo que la enfurecía, sino la indiferencia con la que había sido perpetrado. Ella, que siempre había respetado la vida de los demás, ahora sufría a manos de una criatura que no se molestó siquiera en mirarla. Decidió que no dejaría pasar aquel acto. Su orgullo herido y el instinto de supervivencia la impulsaron a tomar una decisión: no solo debía resistir el veneno, sino encontrar respuestas. Con la pata lastimada y el cuerpo tembloroso, se obligó a caminar, siguiendo las huellas apenas perceptibles que la serpiente había dejado en su camino. Kaya no sabía si buscaba venganza o comprensión, pero lo que sí sabía era que no se quedaría allí, sufriendo en silencio. Por primera vez, la lucha por su vida se entrelazaba con un deseo más profundo: entender el porqué de aquella agresión y enfrentarse a las lecciones que el destino, cruel e impredecible, parecía querer enseñarle. Cojeando, pero impulsada por su enojo, Kaya comenzó a buscar a la serpiente. Había desaparecido entre los altos pastos dorados, y aunque ya no podía verla, su instinto y su agudo sentido del olfato le decían que no estaba muy lejos. Cada paso era lento y doloroso, pero su rabia la mantenía en movimiento. «Vuelve aquí»,
Quiero respuestas, rugió Kaya, su voz llena de frustración mientras levantaba la cabeza y aspiraba el aire, tratando de captar el rastro del reptil. El aroma metálico del veneno todavía persistía en el aire, mezclado con el característico olor seco de las escamas. Sabía que estaba cerca, pero la serpiente seguía siendo escurridiza, como un fantasma que se deslizaba entre las sombras. El sol estaba en su punto más alto, y el calor del día comenzaba a pesar sobre Kaya. Su cuerpo luchaba contra el cansancio y los efectos del veneno que quemaban su pata, pero su determinación era más fuerte que el dolor. Avanzó entre los pastos, apartándolos con su hocico y sus patas delanteras, sintiendo como el rastro de la serpiente se volvía más tenue con cada minuto que pasaba. «¿Dónde estás? No puedes esconderte para siempre», gruñó Kaya, pero las únicas respuestas que recibió fueron el susurro del viento y el canto lejano de los insectos. Se detuvo por un momento, cerró los ojos y dejó que su olfato se concentrara. El aroma era débil pero aún presente. La serpiente no podía estar demasiado lejos. A medida que el día avanzaba, el calor era cada vez más intenso y el cansancio comenzaba a tomar el control. Kaya sentía sus patas pesadas, como si cada paso la hundiera más en la tierra reseca. Pero no podía rendirse. Su orgullo y su deseo de respuestas eran más fuertes que cualquier señal de agotamiento. Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender y el cielo adquiría un tono anaranjado, Kaya se detuvo. Miró a su alrededor y notó que había caminado mucho más allá de los límites de su territorio. El paisaje era desconocido, lleno de rocas y hierbas altas que parecían multiplicarse infinitamente. Por un instante, dudó. Su instinto le decía que regresar sería lo más sensato, pero su corazón no podía aceptar la idea de volver sin entender el porqué de aquel ataque. «Mañana continuaré», se dijo a sí misma mientras se tumbaba bajo una roca para descansar. A pesar de su agotamiento, sus ojos permanecieron abiertos por unos momentos más, recorriendo el horizonte, como si esperara que la serpiente apareciera de repente. Cerró los ojos finalmente, dejando que el cansancio la venciera. En su mente, una promesa resonaba con fuerza: no descansaría hasta hallar a la serpiente y descubrir la verdad detrás de su ataque. El cielo comenzaba a teñirse de un suave naranja mientras el sol asomaba lentamente por el horizonte. Kaya abrió los ojos, sintiendo la tierra fría bajo su cuerpo. Cada músculo en su ser parecía pesado, pero el dolor en su pata trasera era lo que captaba toda su atención. Intentó moverla, pero el ardor y la rigidez eran insoportables. El veneno se había extendido durante la noche, debilitando su cuerpo. Sin embargo, su rencor seguía vivo, una llama que, aunque peligrosa, le daba la fuerza suficiente para levantarse. «No puede estar muy lejos», murmuró entre dientes. Cojeando y arrastrando su pata inmóvil, comenzó a avanzar. La luz del amanecer iluminaba el pasto dorado, y cada paso que daba parecía hundirla más en un abismo de fatiga. La brisa fresca de la mañana le traía un leve rastro del reptil que buscaba. A pesar de todo, su determinación seguía intacta. El paisaje se extendía interminable frente a ella. Las hierbas, que antes parecían un simple obstáculo, ahora eran un laberinto interminable que probaba su voluntad. Kaya se tambaleaba, sus patas delanteras luchaban por sostener su cuerpo, pero el cansancio pronto empezó a ganar la batalla. Cada vez que intentaba avanzar, caía sobre el suelo reseco, levantándose solo para volver a desplomarse unos pasos después. La frustración se mezclaba con el dolor, pero Kaya apretaba los dientes. No podía detenerse. «Tengo que encontrarla», pensó, más como un grito desesperado que como una declaración firme. El sol, que había sido un espectador pasivo, comenzaba a elevarse con todo su esplendor, haciendo que el aire se llenara de un calor sofocante. Sin embargo, Kaya seguía adelante, arrastrando su cuerpo ya agotado. Casi al mediodía,
mientras Kaya seguía el rastro de la serpiente con movimientos torpes, algo inesperado la hizo detenerse. Con el hocico cerca del suelo y la mirada fija en el pasto dorado, tropezó contra algo duro y redondeado. El impacto la hizo tambalearse, y un gruñido de frustración escapó de su garganta. ¿Qué ahora?, exclamó mientras giraba la cabeza. Frente a ella estaba una tortuga, inmóvil, con el caparazón lleno de grietas que hablaban de una vida larga y resistente. Kaya, impulsada por su enojo y agotamiento, empujó a la tortuga con una de sus patas delanteras. «Muévete». «No tengo tiempo para esto», gruñó Kaya. Pero la tortuga no respondió de inmediato. En cambio, giró lentamente la cabeza hacia el leopardo y la miró con ojos que parecían contener un mundo de sabiduría y paciencia. «Tienes prisa, joven leoparda. Pero a veces, detenerse es lo que realmente nos hace avanzar», dijo la tortuga con voz grave y pausada. Kaya bufó con impaciencia. «No necesito consejos. Necesito respuestas. Y no las encontraré aquí contigo», replicó mientras intentaba seguir su camino. Pero el veneno y el agotamiento la hicieron tambalearse una vez más. La tortuga la observó en silencio, como si estuviera esperando el momento adecuado para hablar de nuevo. El calor del mediodía se volvió sofocante, y el cuerpo de Kaya finalmente alcanzó su límite. Su pata trasera, ahora completamente inmóvil, se había hinchado y enrojecido, y el veneno seguía extendiéndose. Cada paso era un suplicio, y finalmente, con un gemido bajo, Kaya colapsó sobre la tierra seca. La tortuga, que había seguido sus movimientos desde la distancia, se acercó lentamente. La sombra de su caparazón proyectó un alivio momentáneo sobre el rostro del leopardo. «No puedes continuar así», dijo la tortuga, esta vez con un tono más firme. Kaya intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. «No necesito tu ayuda», rugió Kaya, aunque su voz carecía de fuerza. La tortuga soltó un suspiro profundo, como si estuviera agotada por la obstinación de la leoparda. «Escúchame, Kaya. Puedes seguir peleando contra el mundo, pero si no cuidas de ti misma, el mundo ganará», dijo la tortuga con voz severa, casi como si le estuviera gritando. Kaya parpadeó, sorprendida por el cambio de tono. Ninguna criatura se había dirigido a ella de esa manera antes. La leoparda, respirando con dificultad, se quedó en silencio. Las palabras de la tortuga parecían resonar en lo más profundo de su mente, mezclándose con el eco de su propio orgullo y su desesperación. Por primera vez, comenzó a preguntarse si su obstinación la estaba llevando a su fin. El cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados y rosados mientras la tarde avanzaba. Kaya, debilitada y sin fuerzas, yacía en el suelo seco, incapaz de continuar. La sombra de la tortuga, firme y silenciosa, caía sobre ella como un recordatorio de que no estaba sola, aunque se sintiera completamente aislada. «Tu cuerpo no aguantará mucho más así», dijo la tortuga con una voz grave pero llena de compasión. «Pero el veneno no es lo único que te está matando, Kaya. El odio que cargas es un peso más grande del que imaginas». Kaya levantó la cabeza con dificultad, sus ojos llenos de dolor y resistencia. «¿Cómo podría olvidar lo que me hizo esa serpiente? No puedo dejarlo pasar». La tortuga suspiró y se acomodó frente a Kaya, su caparazón reflejando los rayos del sol. «El rencor es como un veneno, Kaya. Se esparce por tu mente y tu corazón, atándote a un pasado que ya no puedes cambiar. Mientras te aferras a él, te pierdes el presente y cualquier oportunidad de sanar». El viento sopló suavemente, llevando consigo el aroma de la hierba seca y el calor de la tierra. Kaya cerró los ojos por un momento, intentando ignorar las palabras de la tortuga, pero estas parecían resonar dentro de ella, encontrando eco en su propia lucha interna. «Pero, ¿cómo puedo simplemente dejarlo ir?», preguntó finalmente, con la voz quebrada.
La serpiente me atacó sin razón. Si no hago algo al respecto, ¿qué clase de leopardo seré? La tortuga levantó la cabeza lentamente, sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. Serás un leopardo fuerte, pero no por buscar venganza, sino por elegir la paz. Soltar no significa olvidar o justificar lo que te hicieron, sino liberarte del peso que ese odio pone sobre ti. Kaya permaneció en silencio, sintiendo el ritmo lento pero constante de su corazón. Las palabras de la tortuga comenzaron a calar en ella, como gotas de agua que desgastan una roca con el tiempo. La noche había caído, y el cielo estaba salpicado de estrellas que titilaban con suavidad. Kaya estaba recostada bajo un árbol, escuchando el crujir de las hojas y los murmullos de la noche. Las palabras de la tortuga no dejaban de resonar en su mente, como si estuvieran inscritas en su interior. Cerró los ojos y recordó el momento del ataque. La serpiente, su mirada fría, el dolor repentino. Había vuelto a vivir esa escena una y otra vez en su mente, pero ahora algo era diferente. En lugar de enfocarse en la injusticia, comenzó a pensar en cómo su rencor la había llevado hasta este punto, agotada, herida y perdida. Si sigo así, nunca regresaré a casa, pensó. Y por primera vez, una chispa de claridad iluminó su corazón. Era momento de dejar ir. No por la serpiente, sino por ella misma. A la mañana siguiente, Kaya se levantó con renovada determinación. Su pata seguía herida, pero algo en su interior había cambiado. Decidió que debía hacer algo para sanar, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Mientras caminaba lentamente por el paisaje dorado, recordaba lo que su madre le había enseñado cuando era una cachorra: las plantas del entorno podían ser aliadas para la supervivencia. Con cuidado, Kaya comenzó a buscar hierbas que conocía por su olor y forma. Encontró hojas anchas con un aroma fresco y las masticó hasta formar una pasta que aplicó sobre su pata inflamada. Luego, arrancó hierbas largas y las usó para cubrir la herida, creando un vendaje improvisado. El proceso era lento y doloroso, pero con cada pequeño esfuerzo, sentía que algo dentro de ella también estaba cambiando. Para su sorpresa, al dejar ir el rencor, algo mágico pareció ocurrir. A medida que avanzaba en su sanación física, el peso emocional que la había agobiado comenzaba a desaparecer. Con cada paso, su pata se sentía un poco más ligera, y aunque el dolor no desapareció por completo, ya no dominaba sus pensamientos. La tortuga la observaba desde lejos, asintiendo con satisfacción. Cuando sueltas lo que te envenena el alma, tu cuerpo también empieza a sanar, murmuró para sí misma. Kaya, aunque no escuchó las palabras, parecía comprenderlas intuitivamente. A medida que los días pasaban, Kaya continuó cuidándose. Buscaba refugio bajo los árboles, donde descansaba y dejaba que el tiempo y la naturaleza hicieran su trabajo. Cada amanecer traía un poco más de fuerza, y cada noche se sentía un poco más en paz. Finalmente, un día, Kaya se levantó y probó dar un paso más firme. Aunque aún cojeaba, su pata había recuperado parte de su movilidad. Era un recordatorio de que la sanación no siempre es inmediata, pero con paciencia y determinación, es posible. El regreso a casa fue lento y arduo. Cada paso era un recordatorio de sus límites, pero también de su fortaleza. Kaya ya no estaba obsesionada con encontrar a la serpiente ni con entender el porqué de su ataque. Ahora, su enfoque estaba en sanar, tanto su cuerpo como su espíritu. El paisaje comenzó a cambiar. Las hierbas altas y los terrenos desconocidos dieron paso a los árboles familiares y los aromas de su hogar. Cuando finalmente cruzó los límites de su territorio, una ola de alivio la envolvió. Por primera vez en días, sintió que podía respirar libremente. En los días que siguieron, Kaya se dedicó a descansar y recuperar sus fuerzas. Permitía que el sol calentara su pelaje y que el viento fresco le recordara la belleza de su entorno.
Las palabras de la tortuga seguían con ella, guiándola como una brújula invisible. Ya no era la misma leopardo que había salido de su territorio, consumida por el rencor y el orgullo. Ahora, Kaya se movía con una ligereza nueva, no solo en su cuerpo, sino también en su corazón. Había aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en aferrarse al dolor, sino en liberarse de él. Un día, mientras descansaba bajo su árbol favorito, Kaya alzó la vista al cielo y sonrió. Había ganado algo más valioso que cualquier venganza, la paz consigo misma. Y en ese momento, supo que, pase lo que pase, siempre podría encontrar fuerza en el simple acto de dejar ir. La historia de Kaya nos deja una lección profunda sobre la vida, aprender a soltar el rencor. Tal vez, al igual que ella, tú también hayas pasado por algo parecido. A veces, las personas nos lastiman con intenciones maliciosas, ya sea hablando mal de nosotros a nuestras espaldas, traicionando nuestra confianza o actuando de manera egoísta. Cuando nos enteramos de esto, sentimos la necesidad de saber por qué lo hicieron, y muchas veces nos obsesionamos con buscar respuestas o incluso venganza. Sin embargo, lo que no notamos es cómo ese rencor y esa obsesión nos afectan. Pasamos días preocupados, llenos de pensamientos que nos roban la paz y desgastan nuestra salud emocional. Y recuerda, lo que afecta tus emociones, también afecta tu salud física. La salud es un tesoro, no algo que debamos tomar a la ligera. Cuando alguien nos lastima, la reacción inmediata suele ser desear devolver el daño. Queremos que esa persona sienta lo que nosotros sentimos. Pero lo que no nos damos cuenta es que al hacerlo, estamos cargando una mochila pesada llena de odio, frustración y dolor. Esa carga nos debilita, nos roba la energía y nos impide disfrutar de nuestra vida. Por eso, el mensaje de esta historia es claro, es mejor dejar ir el rencor. Aprende a soltarlo. Cuando lo haces, todo empieza a cambiar. Enfócate en vivir tu presente, en disfrutar cada momento y en cuidar de ti mismo. Deja de sobrepensar lo que otros dicen o hacen. Si alguien habló mal de ti, tal vez lo hacen con otras personas también. Es un reflejo de ellos, no de ti. Muchas veces, quienes esparcen veneno lo hacen porque no saben cómo lidiar con su propia oscuridad. La vida, al igual que la experiencia de Kaya, nos pone víboras en el camino. Algunas nos pican, otras intentan envenenarnos con sus palabras o actos. Pero nuestra verdadera fortaleza radica en no permitir que ese veneno se quede dentro de nosotros. En lugar de aferrarte al dolor, déjalo ir y enfócate en ser mejor para ti mismo. La paz interior es un regalo que solo tú puedes darte. Si esta historia tocó tu corazón, nos encantaría que nos regales un like. Es un gesto sencillo, pero significa mucho para nosotros. Y si aún no formas parte de nuestra familia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos siempre historias de reflexión que buscan inspirar y transformar corazones. Por último, nos encantaría saber qué opinas. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta historia y si alguna vez pasaste por algo similar a lo que vivió Kaya. Tal vez tu experiencia o tu sabiduría puedan ayudar a alguien más. Juntos podemos aprender y crecer. Gracias por ser parte de este espacio y por permitirnos compartir esta lección contigo. Recuerda, soltar el rencor es liberar tu alma para vivir plenamente.